Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia, que como saben hoy dentro del ciclo Dinámicas Literarias que coordina el escritor Sergio Barreto, hablaremos con Alicia Yarena de su poemario El amor ciego y sobre otros asuntos vinculados a la creación artística, ya que bueno, no siempre se tiene la oportunidad de compartir el espacio público con alguien que forma parte por derechos propios de la historia de la literatura. Alicia Yarena es poeta, narradora y ensayista, doctora en Filología Hispánica y catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como creadora, es autora del libro de relatos Impresiones de un arquero, publicado en 1991, y los poemarios Fauna para el olvido, que recibe en 1995 el Premio Internacional de Poesía Santa Cruz de la Palma, El arte de las flores secas, del 2009, y El amor ciego, publicado en el 2019. En el ámbito de la investigación y la crítica literaria, es autora de más de un centenar de publicaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan sus libros Poesía cubana de los años 80, Realismo mágico y lo real maravilloso, una cuestión de verosimilitud, Yo soy novela, vida y obra de Mercedes Pinto, Infortunios de Alonso Ramírez, de Carlos de Sigüenza y Góngora, y Espacio, identidad y literatura en Hispanoamérica. En ese sentido, gracias, Alicia, por tu generosidad. Bien, como hoy vamos a hablar de tu libro, El amor ciego, que se divide en dos partes a modo de díptico, como si tuviera dos hemisferios, y en él el amor es el proceso que organiza los poemas. Y durante ese proceso asistimos al abanico completo de la experiencia amorosa. Y en este sentido quería preguntarte, ¿cómo confeccionaste El amor ciego? ¿Surgió como una idea abarcadora o como un conjunto de poemas que cobraron sentido mediante su reunión en forma de libro? Bueno, primero que nada quiero agradecer a Sergio la oportunidad de estar aquí, su invitación tan generosa, a ti, Yolanda, que te has prestado también a ser de interlocutor aquí con esta entrevista. Es un placer y sobre todo es un honor estar aquí en el TEA, que me parece uno de los espacios más emblemáticos de la cultura canaria contemporánea, y les agradezco también mucho la presencia de las personas que están aquí esta tarde. Bueno, yo no tenía en principio previsto escribir un libro que se llamara El amor ciego, ni que abordara precisamente, todo el relato y el conjunto de la experiencia amorosa. Fueron surgiendo primero los poemas de la primera parte, y cuando llegó la segunda parte de la historia, fui escribiendo muy pausadamente algunos poemas de la segunda parte. Y luego, en un momento determinado, tuve los poemas juntos sobre la mesa, pensé que sería interesante reunirlos, y fue entonces cuando escribí algunos poemas para poderle dar sentido, coherencia y estructura. Incluso el último de los poemas, que me parecía que era como el broche que tenía que llevar ese proceso literario y también existencial, y de alguna manera pues ese fue el proceso. No fue algo premeditado, pero sí es cierto que cuando tuve pues un ramillete de poemas y los vi juntos, pensé que tenía una historia que contar a través de la poesía, y organicé y escribí lo que faltaba, digamos así. Que en mi opinión, claro, es una cosa muy subjetiva como de madre, ¿no? Pero en mi opinión, algunos de los poemas que escribí precisamente para concluir el libro, creo que son algunos de los mejores poemas del libro. Total, al final, o es lo que me pasó a mí como lectora, sentía, ¿no?, que estaba, por eso ahora tu respuesta me sorprende, bueno, no me sorprende, pero no lo esperaba, porque como lectora le veo todo ese sentido, toda esa unidad, y casi que lo pensaba como algo muy, muy pensado, ¿no?
Bueno, la siguiente pregunta que tenía para ti es que, bueno, el poema de amor es un género en sí mismo, desde los cuartetos sufíes hasta el amor decadente que exploró el simbolismo. El enfoque del amor ha sido muy diferente, desde la mística medieval hasta la corporeidad de la poesía de la experiencia. En este sentido, ¿es para ti el amor sagrado tal y como expresas en el poema Milagro o una forma hostil tal y como se manifiesta en la segunda parte de tu libro? Bueno, yo pienso que honestamente experienciar el amor es un milagro, ¿no? Incluso te diría que más que el hecho de que alguien te ame a ti, el hecho de poder sentir o experimentar tú la sensación de amar y de amar con entrega y con plenitud, me parece que es un milagro. Claro, en ese milagro hay un tiempo de ceguera, a veces es consustancial a la historia y otras veces simplemente ceguera porque no te dejan ver, ¿no? Y cuando la venda, que hay un poema que se llama así, la venda, ¿no? se cae de los ojos, entonces, bueno, aparece el yo en la tormenta, ¿no? En esa tormenta emocional. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que el amor, por supuesto, es uno de los grandísimos temas, ¿no? de la condición humana y, por lo tanto, de la poesía, que al fin y al cabo es la memoria emocional y artística de la condición humana. Y las experiencias amorosas pues son poliédricas y tienen muchas aristas y tienen muchas caras y pienso que la experiencia amorosa es realmente la que nos confronta con la realidad de uno mismo, la que alumbra zonas oscuras que uno no conoce de sí mismo, la que nos ayuda a crecer, la que nos empuja a madurar. Pienso que es una experiencia absolutamente central en la vida de todo el mundo. Es verdad que la poesía amorosa a veces padece de cierto desprestigio. Estamos en una época tremendamente materialista, diría yo, en la que a veces pues hay ciertas emociones o ciertos sentimientos que pasan a formar parte del vagón de cola, pero bueno, a mí me parece que es una experiencia central. Y sobre todo me parece que leer poesía amorosa es una experiencia sanadora. O sea, yo, por ejemplo, me recuerdo buscando poemas para leer que me ayudaran a entender lo que me estaba ocurriendo y me encontré pues con La realidad y el deseo de Luis Cernuda, ¿no? Por ejemplo, yo decía, madre mía, ¿no? Cómo me está contando con una belleza extraordinaria, ¿no? Cómo me está desgranando y ayudando a entender y a comprender. Y bueno, pues como los grandes temas de la vida humana, me parece que la poesía amorosa puede ser o es un subgénero tremendamente sanador. Sí, bueno, en el poemario es que se observan todas las fases. Antes mencionabas ese poema de la venda, que a mí me parece maravilloso, porque también es un poco un mirarse a sí mismo después del silencio del ser amado que ya se perdió, y ahora un reflexionarlo hacia el interior y hacia sí mismo. Pero bueno, quería hablar también de la segunda parte, la cuchillada, porque la inquietud, ese desasosiego, parece invadir los versos, generando, pues como digo, ¿no? Ese ambiente en el que la poeta se mira a sí misma y se describe a sí misma interiormente inquieta y siempre en función de otro, que es el causante de ese desasosiego. Entonces, ya un poco me has adelantado la pregunta que te quería plantear, y es que te quería preguntar, ¿la escritura puede servir para ahondar en las heridas o para, bueno, en lugar de sanarlas? Pero... Bueno, incluso en la ciencia médica, para curar una herida hay que raspar y hurgar, ¿no? Para luego poderla limpiar. Yo pienso que es algo así, ¿no? Como el proceso de este libro. En todo caso, yo nunca perdí de vista, sobre todo en la segunda parte, porque
cuando hay una emoción que es intensa. No obstante, ya había pasado tiempo cuando escribí esos poemas de la segunda parte, como te digo, ¿no? Pero cuando hay una emoción que es intensa, pues uno también tiene que no perder las riendas del lenguaje, y también buscaba no solamente intensidad emocional, sino, no sé si lo logré, pero bueno, pues cierta belleza o cierta construcción de imágenes, obviamente literatura, ¿no? Bueno, eso me interesaba muchísimo por encima de todo, ¿no? No es solo o exactamente una catarsis o una escritura terapéutica, pero bueno, me interesaba sobre todo en la segunda parte del libro, que era donde supuestamente había más exposición, ¿no? Y más exhibicionismo, pues me interesaba sujetarlo un poco y bueno, y tener cierta aspiración a la belleza, ¿no? Que en definitiva yo creo que lo que sana es eso, en el fondo, ¿no? Transformar en belleza, tratar de encontrar la belleza o labrar belleza de algo que se destruyó. En ese sentido, ahora también me acordaba, por ejemplo, que es otro recurso que creo que cautiva fantásticamente al lector, ese empleo también de los olores, que casi es como una reminiscencia para mí a agavo, no sé, a esa guayaba y esos mangos. Creo que hay muchos elementos que sí, que en el poemario logran cautivar al lector y hacerle sentir, pues, ¿no? Todas esas fases en el proceso amoroso. Pero quería ahora hacerte otra pregunta, y es que en ese sentido tu amplia labor de investigación nos ha permitido disfrutar de estudios fundamentales para entender la literatura canaria desde una perspectiva historicista y feminista. Eres una referente para las actuales formas de analizar la literatura mediante métodos de investigación objetivista. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de que la poesía canaria actual ocupe un espacio ínfimo en las antologías de la poesía española actual? ¿Recibimos poca atención o llamamos poco la atención? Bueno, creo que no es un fenómeno exclusivo de la poesía femenina canaria actual. Es un clásico que los autores canarios, autores o autoras canarios no forman parte del canon de la literatura española, ¿no? Entonces resulta bastante sorprendente, y sigue resultando sorprendente, que cuando abordamos un periodo como el modernismo, pues a lo mejor estudiemos a autores incluso un poco secundarios, como Manuel Machado, que no es Antonio, ¿no? Sino, bueno, y no veamos, por ejemplo, la lucidez maravillosa y la novedad que hay, por ejemplo, en autores como bueno, Tomás Morales, pero sobre todo Alonso Quesada, que incluso es menos conocido que Tomás Morales, ¿no? Si nos vamos a la vanguardia pasa exactamente lo mismo. Citamos, por ejemplo, en las aulas, digo, ¿no? Bueno, la escritura surrealista de Hinojosa, ¿no? Con el famoso librito de relatos de La Flor de California, y dice, bueno, esto al lado de Crimen de Agustín Espinosa no tiene ni comparación. ¿A qué se debe esto? Yo creo que la tendencia historicista de la literatura ha sido pues canónica, ¿eh? Y cuando se traza un canon, que además luego, digamos, forma parte del consenso académico, es como muy difícil desestructurarlo. Lo único que se puede ir haciendo pues es ir añadiendo, de forma un poco postiza a veces, incorporando nombres, ¿no? Que tampoco es una solución, obviamente. Pero yo estoy convencida de que si preguntamos a los andaluces, salvo Lorca y algunas figuras así un poquito, no sé, Juan Ramón Jiménez, algunos autores así como muy estelares, te dirían exactamente lo mismo. Y los autores de Extremadura ya ni les cuento. O sea, en realidad ha habido como una especie de canon. La filología española es bastante tradicional, te diré, ¿no? Yo en eso tengo la suerte de que, como me he relacionado muchísimo con la academia latinoamericana, que es mucho más versátil, mucho más abierta, que se contamina de política, de sociología,
de imaginarios, de racialización, de mestizaje. Bueno, es una crítica literaria y una academia que es, la verdad, mucho más moderna y mucho más, que tiene una ventana y un arco mucho más amplio. La Academia Española ha sido bastante tradicional. Y lo único que ha removido esto, pues, es esta especie de reconstrucción o de deconstrucción del canon que ha habido desde los años 80 para acá. Años 80, 90, que es cuando realmente empezamos a preguntarnos si no había otras voces, ¿no? Y obviamente en las otras voces, mayoritariamente voces femeninas que estaban por rescatar. Luego, esta tarde tenía una conversación con Eva y le comentaba que es verdad que bueno, nosotros estamos lejos, obviamente, ¿no? Estamos lejos de la península, no interactuamos con la península como puede actuar pues un andaluz que coge el AVE ahora mismo y en 3 horas está en Madrid. Bueno, hay cierta interacción entre ellos de la que nosotros no disponemos con tanta frecuencia. Pero recuerdo, le contaba a Eva que recuerdo hace bastantes años, precisamente aquí en Santa Cruz de Tenerife, hubo un encuentro, no me acuerdo ahora exactamente qué encuentro era, pero sé que había un escritor catalán o un crítico catalán joven que cuando fuimos, después de las actividades, nos fuimos a tomar algo, algún bar por ahí cerca, bueno, estábamos en la mesa y él estaba observando, ¿no?, lo que nosotros decíamos. Y entonces empezamos con nuestro mantra de siempre, ¿no? Es que no nos conocen, es que estamos lejos, es que estamos marginados, es que, bueno, los canarios, bueno. Y entonces de repente dijo algo que me pareció tan elemental, si tú quieres, pero que para mí fue un antes y un después, incluso en mi actitud. De repente el muchacho catalán dice, oye, los estoy escuchando hablar y están todo el tiempo quejándose de si no los conocen, si no los tienen en cuenta, esto, o sea, la referencia siempre el otro que no me tiene en cuenta. Entonces, ¿qué batalla es esa? O sea, no tiene sentido. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, hagan su proceso literario, cultural, no sé, hagan lo que creen, lo que quieran crear. Y ya si los tienen en cuenta, si no los tienen en cuenta, no sé, o sea, quedarnos fijos en esa pequeña guerra o en esa pequeña pelea histórica, que tiene sentido, evidentemente, me parece que no es productiva, Creo que se están haciendo, por otra parte, algunas cosas importantes en relación con las escritoras canarias, por ejemplo, ediciones nacionales, con repercusión nacional, pues de Mercedes Pinto, de Josefina de la Torre, ahora de Natalia Sosa Ayala. Bueno, es algo interesante que se está haciendo, ¿no? Pero yo no me quedaría... Mira, para que el otro te reconozca, primero tienes que reconocerte tú. Y a mí me parece que el gran déficit lo tenemos aquí. El déficit es que los referentes, por ejemplo, canarios, les decía ella, fundamentalmente están en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, en el mundo de la música, por ejemplo, ¿no? Es una pena que la gente no sepa quién es César Manrique y qué fue lo que hizo, por ejemplo, ¿no? Es una pena que no conozcan a nuestros artistas plásticos, a nuestros científicos, que la gente en general no conozca a nuestros escritores y escritoras. Pienso que el déficit lo tenemos aquí. O sea, si nosotros no valoramos y no sembramos para que desde pequeñitos vayamos construyendo referentes, es que me parece importantísimo que en nuestra historia y en nuestra cultura, en nuestra región, nos faltan referentes en los que la gente pueda mirarse, recrearse, digamos, ver faros, ¿no?, hacia dónde apuntar. Y tenemos muchísimos, es que tenemos muchísimos. Pero bueno, no les damos mucho protagonismo, de vez en cuando hacemos cosas, hacemos ciclos, hacemos ediciones, pero son acciones como muy desilvanadas unas de otras, desestructuradas. Yo le decía a Eva que creo que es imprescindible que haya un equipo de personas interdisciplinarias, si tú quieres, que intergeneracionales además, ¿no?, que se sienten con conocimiento, que se sienten y digan, oigan, en los próximos 10 años, ¿no?, la política cultural de estas islas tiene que ser esta, ¿no? Y tiene que ser, pues, incluir estos contenidos canarios,
no como un apartadito por ahí, pues para incluir contenidos canarios, que parece que está también muy de moda, sino realmente para instalar todos estos nombres como referentes. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero vamos, creo que estamos haciendo cosas interesantes, ¿no?, con las escritoras canarias. Primero tenemos que incorporarlas a nuestro canon, luego tendremos que incorporar todo eso al canon nacional. Yo tengo una anécdota increíble de hace bastantes años. Me invitaron a la Universidad de Salamanca a dar una charla. Concretamente lo que querían era que hablara sobre las relaciones Canarias-América en la literatura. Y entonces, bueno, pues yo dije, oye, pues hay momentos comunes muy luminosos como el modernismo, la vanguardia, la ilustración, bueno, y me fijé por ahí. Y entonces, bueno, en un momento determinado, pues hablé de Agustín Espinosa, de las revistas, de La Rosa de los Vientos, de las revistas del grupo surrealista que se unió aquí en torno a Gaceta de Arte y todo esto. Y cuando yo acabé la charla, la gente de América Latina, porque se llamaba Foro Iberoamericano, había muchos estudiantes latinoamericanos, la gente de América Latina vino y me dijo, ¡ay, qué interesante! Porque nos ha hablado de autores que no teníamos ni idea, ¿no? Claro, ellos receptivos, ¿no? Porque también es el mismo proceso en América Latina, ¿no?, con respecto a Europa o a Occidente. Bueno, y de repente se acerca un señor, yo no sabía quién era, porque de hecho si llego a saber quién era igual no lo hubiera contestado así, pero llega y me dice, oiga, quiero hablar con usted, es que yo no le dije esto en público porque me parecía, bueno, para no abrir un debate ahí, porque no quería decirlo esto en público, pero es que vamos a ver, usted ha estado hablando de Agustín Espinosa y de este y del otro como si fueran no sé qué, y entonces usted se ha olvidado, por ejemplo, de que si hay prosa surrealista en España, por ejemplo, textos de Dalí, me dijo. Digo, hombre, claro, pero estoy hablando de creación literaria, no, bueno, de alguna cosita que hizo Dalí, bueno, en fin, y al final acabo diciéndome, para abreviarte el asunto, bueno, es que usted no puede decir que por 3 o 4 números que publicó Gaceta de Arte por allí, aquello fuera un movimiento así. Entonces, claro, yo me quedé sorprendida y le dije, bueno, perdone, ¿usted ha leído Crimen? ¿Usted ha leído Crimen? No, bueno, yo no lo he leído, pero digo, no, es que si no lo he leído no podemos hablar. O sea, por favor, usted primero léalo, de verdad, y se va a encontrar el texto más surrealista en prosa que se pueda encontrar en toda la historia de la literatura española. Bueno, entonces, nada, cuando el señor se va, discutimos un poco sobre esto, y cuando el señor se va, viene la catedrática de literatura hispanoamericana que me había invitado y me dice, muchacha, ¿pero tú sabes quién era ese? Digo, pues no, ese es el hijo de Gonzalo Torrente Ballester. Es que él es profesor, es catedrático de literatura española aquí. Y yo dije, wow, es que capaz que si me dice quién es, yo a lo mejor no me hubiera atrevido. Pero como creí que era un señor anónimo del público, pues yo, claro. Y entonces dice, a ver, si un señor catedrático de literatura española de Salamanca de verdad no entra en razón, ¿no?, y ve las cosas que ocurren por aquí y por allá de una forma así, con esta distancia, y ni siquiera se ocupa en conocer si de verdad lo que estamos diciendo es real, pues claro, tenemos un problema. Pero creo que es un problema histórico, ¿sabes? Y en general todas las culturas, creo yo, tienden a ser bastante centralistas, o han tendido a ser bastante centralistas. Tú vas a México, por ejemplo, y te encontrarás también que uno de los fenómenos más interesantes de los últimos años es la emergencia de lo que ellos llaman la literatura norteña, los estados del norte de México. De repente un montón de escritores y escritoras impresionantes, interesantísimos, que la gente del centro del país mira con recelo, porque ¿qué es eso de denominarse literatura norteña? Es literatura mexicana. Y yo digo, sí, pero es verdad que tienen una serie de peculiaridades por la cuestión fronteriza, por una serie de razones históricas. Bueno, y fíjate, centro y periferia, entonces ese esquema y ese modelo ha sido nuestro sistema mundo hasta ahora y se va reproduciendo a mayor o a menor escala en todos los lugares de la Tierra, me parece a mí. Pero yo vuelvo al principio. Primero, nosotros tenemos que valorar y ponderar lo que hacemos y lo que hemos hecho y mirar a nuestra tradición con independencia de si a los demás les gusta, no les gusta, lo aplauden, no lo aplauden, lo reconocen o no, lo integran en el canon. Eso es secundario, eso si acaso vendría después.
Pero a mí aquel comentario de aquel muchacho catalán me abrió los ojos y yo dije, pues es verdad, a lo mejor estamos muy perretosos, ¿no? Siempre con esta especie de mantra y no hay necesidad, ¿no? Sí, en este sentido la divulgación es clave y bueno, a ti también te tenemos que agradecer el rescate de la obra y la figura de Mercedes Pinto, ¿no? Que has editado, por ejemplo, aquella conferencia del divorcio como medida higiénica o la obra teatral Un señor cualquiera. Ahora quería pasar a preguntarte, como poeta, ¿quiénes son los referentes que alimentan tu poesía? ¡Wow! Las miles de voces que me imagino que tengo por ahí que no sé dónde las tengo y que deben pasar como a un nivel inconsciente y se quedan ahí una especie de backstage, ¿no? Pero mucha gente, porque, qué sé yo, mira, el Cernuda, el Neruda, solo el Neruda de Residencia en la Tierra. O sea, yo creo, mira, yo leí, con 16 años yo leí Residencia en la Tierra y yo dije, madre mía, esto se puede hacer, ¿no? O sea, me pareció, en ese momento, claro, ¿no? Un libro de una magia con la palabra grandioso. Luego, claro, mira, Juan Gelman, Rosario Castellanos. Me acuerdo cuando estaba estudiando en la Universidad de La Laguna, iba al Ateneo, por ejemplo, a las presentaciones de los libros de Cecilia Domínguez, que en aquel tiempo, claro, yo era jovencita y ya Cecilia era una escritora conocida y reconocida. Entonces, bueno, para mí que de hecho Cecilia pudiera yo, esta era una cosa mágica que tenía la Universidad de La Laguna, por cierto, que había muchas actividades en el Ateneo, en el Paraninfo, y entonces de repente uno podía relacionarse con los escritores y escritoras de aquí. Yo era una chiquillaja y me parecía fascinante poder hablar con la persona que acababa de presentar uno de sus poemarios, no sé. Entonces también hay cosas de Cecilia que me han inspirado, iluminado, a lo mejor no se notan, ¿no? Pero están ahí. Gente a lo mejor menos conocida, como por ejemplo un poeta que se llama Emilio García Montiel, ya no escribe tanto, pero es un poeta cubano digamos, de ese grupo de la generación de los 80. Cuando yo leí su pequeña plaquette Cartas desde Rusia, bueno, eso también fue para mí una revelación. No sé, mucha gente que hay por ahí y de todos lados, ¿no? De todos lados del mundo, de todo tipo de escrituras, de todo tipo de recursos, de estilos, no sé. Bueno, y luego me imagino que la madurez consiste en irse depurando y encontrar como tu voz, ¿no? Y no sé, eso. Y como investigadora, ¿cuáles han sido tus referentes? ¿O qué autoras, digamos, han sido fundamentales para tu labor? Pues mira, yo tuve también la suerte de conocer a algunos y algunas de los grandes críticos latinoamericanos. Hablo de Saúl Sosnowski, Fernando Ainsa, o sea, como nombres muy grandes, que también algunos de ellos los conocí en la Universidad de La Laguna, porque venían invitados en una época gloriosa de la Universidad de La Laguna, que venían invitadas y hacían unas jornadas de literatura latinoamericana que traían a lo más grande, ¿no? Que era gente que uno leía en la bibliografía para hacer trabajo y de repente se los encontraba uno ahí, bueno, y luego los podía llevar a la Universidad de Las Palmas, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, fue importante en la cuestión de estudios de género, bueno, que podríamos llamar estudios de género, fue importante un grupo, bueno, un centro que fue bastante pionero, que es un centro de estudios interdisciplinarios de la mujer, que es un programa que pertenece al Colegio de México, que el Colegio de México pues es algo así como el Centro Superior de Investigaciones Científicas de aquel país, ¿no? Bueno, y tuve la suerte de conocer a varias investigadoras que estaban iniciando en ese momento precisamente el rescate y el estudio de las escritoras mexicanas, ¿no? Bueno, y se juntaban además en una casa toda una vez a la semana, aparte del centro del Colegio de México, y me permitían ir a las reuniones. Bueno, no sé, la verdad es que he conocido gente muy buena y de muy primer nivel en el ámbito de la literatura, de los estudios
latinoamericanistas, que para mí han sido tremendamente inspiradores, por lo que antes te decía. Mira, yo cuando leía, por ejemplo, estudios filológicos o estudios literarios de académicos españoles, incluso sobre autores latinoamericanos, los veía como más filológicos, más apegados a lo textual, a lo estructural, a lo estilístico. Y sin embargo, cuando yo leía a Julio Ortega o a Fernando Aínsa, yo decía, wow, esta gente vuela, y vuela desde lo textual a lo mítico, a lo, qué sé yo, a lo político, a lo antropológico, a lo cultural, con mayúsculas. Nosotros estamos entre, y esto es real, estamos entre España y América Latina. Y recuerdo que una colega maravillosa que había en la Universidad de La Laguna, Belén Castro y yo éramos como dos rara avis, ¿no?, cuando íbamos a los congresos de literatura latinoamericana, porque nosotros siempre íbamos con este estilo más imaginativo, ¿no? Y recuerdo que nuestros colegas españoles, los de Salamanca, Madrid, Granada, nos decían, es que ustedes cogen el texto y la novela y entonces en lugar de hacer un análisis, bueno, de esto que te estoy diciendo, del aparato un poco textual y más filológico en el sentido clásico, qué sé yo, ustedes pues como que divagan y a nosotros nos parecía rarísimo porque eso es lo que hacían los grandes referentes que nosotros estábamos leyendo latinoamericanos. Y en ese sentido yo creo que había un desfase importante y yo bebí sobre todo de la gente de América Latina, ¿no? Bien, pues volvamos ahora a tu poesía. ¿Cómo surge en ti el poema? ¿Lo piensas en palabras y lo escribes? ¿Lo sientes y luego buscas las palabras mientras escribes? Pues es que hay de todo un poco. Por ejemplo, a veces tengo una idea y digo, wow, debería escribir un poema sobre esto, ¿no? Y entonces en algún momento aparece el rato para sentarte, porque la poesía exige, la verdad, exige quitarte ruidos de en medio, ¿no? Y estar un poquito concentrado, ¿no? Bueno, entonces aparecen las palabras y vas hilvanando. Algunas veces he hecho poemas por encargo, fíjate, ¿no? Bueno, por encargo me refiero a que a lo mejor alguien va a hacer bueno, qué sé yo, una actividad o va a editar un libro sobre tal tema y te invita. A mí no me gusta aceptar ese tipo de trabajo porque me siento incómoda escribiendo sobre algo que previamente me han asignado para hacer, pero tengo que reconocer que a veces el ejercicio ha salido bien e incluso mejor de lo que pensaba. Entonces, bueno, y otras veces, por ejemplo, con este libro me ocurrió que algunos de los poemas de la segunda parte, algunos de los que para mí son los más interesantes del libro, surgieron como, no sé, me senté y yo no te podría decir que los canalicé, como se diría ahora, ¿no? El lenguaje de la nueva era, pero no sé, fluyeron solos los versos, fluyeron solos y bueno, a lo mejor sí, tenía la idea, por ejemplo, de escribir un poema sobre esto, ¿no? Cuando se te quita la venda de los ojos, ¿no? Pero de repente la idea básica y elemental es lo que tenía y luego el poema empezó a fluir solo. O un poema que se llama Mapa Lunar, por ejemplo, porque hace años tuve la idea, yo espero poder llevar a la práctica algún día, espero, pero a mí, yo soy bastante lunática, me gusta mucho las cosas de la luna y todo esto, y un día mandé a pedir un mapa lunar oficial, vamos, de estos que tienen todos los nombres de la luna, bueno, y dije yo, qué cosa tan interesante, cómo se llaman los lugares de la luna, el mar de las serpientes, el mar de las calmas, o sea, no sé si ustedes conocen esto, pero el mapa lunar es de una poesía, o sea, es súper poético, y dije yo, me gustaría algún día escribir un poemario que fuera esto, ¿no? Es como la vida, el tránsito de una vida, ¿no? En la vida pasamos por todo, pasamos por momentos de euforia, por momentos de amor, de desamor, de miedo, de tristeza, de alegría, qué sé yo. Pues todo eso está en esos nombres de los diferentes lugares de la luna. Y dije, un día voy a escribir un libro que sea así como un mapa lunar en el que cada sitio de estos pues simbolice pues un estado del alma en diferentes momentos de la vida. Bueno, entonces no sé por qué, pues una noche que estaba escribiendo y salieron varios de estos poemas seguidos,
pues me acordé de esa idea y dije, ay, esta historia amerita, como dirían los mexicanos, ser contada con este registro de los nombres de la luna, y escribí ese poema que se llama Mapa Lunar. Entonces, bueno, a veces uno sale a buscar las palabras, otras veces vienen solas, otras veces salen un poquito forzadas porque alguien te exigió que escribieras algo. Por ejemplo, ahora estoy casi terminando un poemario nuevo que en realidad empezó en el confinamiento y empezó a regañadientes, porque una escritora mexicana, Sandra Lorenzano, me escribió para decirme que querían hacer un poemario con poemas sobre el confinamiento, y que además yo dije, ay, o sea, la experiencia del confinamiento ya fue como bastante intensa, ¿no? Y dije, además va a ser como un lugar común y un tópico, porque todo el mundo, en cuanto salgamos de esto y sin salir, ya estaba todo el mundo escribiendo sobre el confinamiento. Y yo dije, bueno, pero me vi como obligada por la amistad. Y luego, la verdad, era un libro interesante con muchas escritoras latinoamericanas. Y bueno, y escribí un poema que se llama Versos para después del confinamiento. Y dije yo, wow, pues mira, si no me hubiera obligado a escribir esto, no hubiera salido lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Ese libro que probablemente salga el año que viene. Bueno, el poema de amor en el siglo XX se escribe desde dos perspectivas, siendo reduccionista: la delicadeza de Cernuda y el desgarro de Anne Sexton. ¿Cómo se escribe y se escribirá sobre el amor en ese sentido en el siglo XXI? A ver, me dijiste el desgarro de Sexton y bueno, la delicadeza de Cernuda. Pues fíjate, ¿no habría tremenda delicadeza en los sonetos de Garcilaso, por ejemplo? ¿Y no habría tremendo desgarro en algunos poemas amorosos de Quevedo? O sea, quiero decirte, fíjate que yo pienso que las experiencias humanas al final se reducen a pocas cosas que tenemos en común y que todos experimentamos a lo largo del tiempo. Quizás lo único que cambia es el estilo, la perspectiva, la forma de acercarte a eso y de verbalizarlo, ¿no? Eso es algo absolutamente personal de cada escritor, de cada poeta. ¿Cómo se escribirá en el siglo XXI? Yo creo que diremos en el fondo las mismas cosas. En el fondo diremos las mismas cosas. Con un lenguaje quizás... Por ejemplo, yo veo que la gente joven, aquí en Canarias alguna gente joven, escribe con tremendo desparpajo, por ejemplo, ¿no? Que yo lo celebro, ¿no? Me alegra, digo, wow, ¿no? ¿A dónde? No sé. ¿Será buena? La verdad que la pregunta es buena, porque tendremos que ver a dónde nos conduce este modelo amatorio que los jóvenes están recibiendo hoy, por ejemplo, a través de los medios audiovisuales, de la pornografía, a la que tienen tan fácil acceso. No sé, la educación sentimental de mi generación obviamente no tiene nada que ver con la educación sentimental de la gente de ahora. Eso es algo que yo hace poco estuve charlando con mis estudiantes, porque apareció la famosa serie esta de El Calamar, el juego del calamar era. Sí, entonces bueno, yo no la he visto, pero nada más que conocer la polémica y que algunos niños en los colegios españoles en el recreo quieren también jugar al juego del calamar y todo esto. Bueno, entonces yo les pregunté, porque tengo una compañera de un colegio en Las Palmas, de un colegio de enseñanzas medias, un colegio bueno, es decir, un colegio privado de los excelentes, que me dijo una cosa hace unos meses, me dijo, mira Alicia, estoy preocupada porque sabes que están viniendo muchos estudiantes jovencitos y me preguntan, oye Belén, ¿es normal pegarle a otra persona? Mira, ¿es normal asesinar? O sea, este tipo de preguntas. Entonces me estaba diciendo, mira, están muy confundidos los muchachos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un ecosistema que está como normalizando la maldad, normalizando la violencia. Es algo que están bebiendo de las plataformas digitales, ¿no?
y hablaba con los estudiantes de esta cuestión y llegamos a esto de la educación sentimental. Entonces, claro, yo por ejemplo les dije, miren, es que en mi generación, por ejemplo, nuestra educación sentimental viene de los boleros, de los tangos, ¿no? De la música sobre todo, no del reggaetón como ahora, ¿no? Entonces, digo, claro, mi generación somos unos dramáticos porque esta fue nuestra educación sentimental, quitarte esto de encima lleva su trabajo, ¿no? No sé, me gustará ver a dónde va. Yo creo que escriben con mucho desparpajo la gente del siglo XXI, que ha nacido en el siglo XXI y que está empezando a escribir ahora. Escriben con desparpajo, con salvajismo, en el mejor sentido de la palabra, sin corsé, sin atadura. Todo es posible, todo es permisible, no sé. Creo que no tienen las bridas que a lo mejor nosotros, por determinadas circunstancias educativas o de contexto, tuvimos, ¿no? Ahora, que cuando les aprieta el desamor sentirán lo mismo, que Garcilaso, que Quevedo, que yo o que los demás, seguro, ¿no? Porque hay las experiencias de los seres humanos al final son bastante comunes, ¿no? Sí, hay una universalidad detrás de ello. Uh-huh. Bien, ¿qué piensas de la siguiente cita de María Zambrano? En los momentos de crisis históricas, las islas juegan de nuevo un papel, el de ser imán que atrae la imaginación hacia algo primario, no corrompido todavía de la naturaleza humana. Bueno, a mí esa cita me encanta. María Zambrano me encanta. Y ese sentido trascendente de la palabra de María Zambrano asociado a la isla, a mí me parece no solamente bellísimo, sino de una verdad bastante sustancial. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de un potencial también que hemos tenido y que tenemos históricamente como territorios insulares. Y es que, oye, esa mirada hacia adentro, ¿no? Y por otra parte, por un lado hacia adentro y por otro lado hacia eso que está más allá del horizonte, pero que uno puede enhebrar, ¿no? De diferentes maneras o imaginar de diferentes maneras. Luego también hay como una especie de tradición, vamos a decir, mitológica, te podría decir incluso que mágica, esotérica, que creo que está como muy viva en las islas, ¿no? Y que creo que efectivamente nos da como un pozo de, vamos a decir que de sabiduría, que seguramente podría ser esencial en momentos de crisis o en momentos de cambios o en momentos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo, honestamente, creo muchísimo en la capacidad de los territorios insulares para promover miradas diferentes y también viajes hacia adentro, que finalmente creo que es lo que nos da un pozo con ese en estos momentos de cambios, ¿no? Bueno, quisiera ahora, espero que vayamos bien de tiempo, pasar a casi el momento más importante o valioso de nuestro conversatorio, y es que quería pedirte por último si puedes leernos algunos poemas del amor ciego. Claro, claro. Bueno. Bueno. Entonces, como decía Yolanda, el amor ciego está articulado en torno a dos capítulos, dos partes. La primera parte se llama La ceguera y la segunda, La cuchillada. Bueno, voy a leer uno del principio. Este poema es el que inicia el libro y se llama Don de lenguas. Necesito de todos los idiomas, el ruso, el zapoteco, lenguas modernas, asiáticas, del nuevo o viejo mundo, también las lenguas muertas, los lenguajes de signos, el que usan los pájaros y el que musitan susurrantes las ballenas, el sánscrito y el chino, todos los símbolos,
la escritura jeroglífica, los códices antiguos, los quipus y los glifos, lenguas de todas las especies y de cualquier edad sobre la tierra. Que acudan todas a la cita de este amor, porque en mi lengua, en esta lengua madre que hablo desde niña, no habrá palabras suficientes para nombrar este milagro, la sacudida inesperada, el temblor imprevisible de tu abrazo. Esto también es un lugar común, ¿no? Lo que Baudelaire llamaba lo indecible. Hay experiencias para las que no hay ni lenguaje, ¿no? Fruta madura. Es el amor que llega después de haber cruzado continentes, conocido tormentas y países, vivo aún de la guerra librada con cuerpos aciagos o muy tristes, restañado de traiciones muy antiguas, desleales pasiones, apegos, espejismos, una montaña de mentiras viejas, aseado de herida y cicatrices, limpio de lazos inmaduros, también de algún afecto hermoso y respetable que no apreciara el joven corazón que amaba a tientas. El amor que acontece sobre el cuerpo maduro de prudencia, fruta crecida en el árbol de la vida, matorral de experiencia y de cautela, una manzana de cordura sazonada con cítricas pasiones, deseos antioxidantes, la vitamina que bulle de entusiasmo en un cesto de guayabas y cerezas, el amor que merece quemar todas las naves, apostar por el rojo, arriesgar el patrimonio, los ahorros del alma, la ternura, después de haber vivido lo bastante para avistar la primavera entre la muchedumbre y entre la multitud desconcertada, saber reconocerlo. Bueno, y la segunda parte se llama La cuchillada. La incertidumbre. Hay amores que llegan con su misterio bajo el brazo. No hablo de la aurora, de la magia, del vuelo de una estrella, de un pinchazo místico en el fondo del vientre, de fuegos de artificio sobre la noche de San Juan, de dádivas, de augurios y promesas. No hablo, en fin, de ese misterio que parte en dos el universo y que coloca el destino entre la espada y la pared, la existencia dividida, la vida rebanada a la mitad, el antes y el después, el festín para el alma, las luces encendidas en medio de la noche, el faro que ilumina los deseos, el fuego que calienta la semilla, el sándalo que humea por toda la ciudad y que se abre como una flor de loto entre las sábanas hacia los ruidos del templo y de la calle. Es de un misterio oscuro del que hablo, de una inconsolable incertidumbre, de la duda que mata, de la perplejidad que cae sobre la tarde, de no saber ya nada, de esperar, de consumirse, de afiebrarse, de quedar en suspense, estar en ascuas, caminar sobre las brasas, vivir la torcedura, morir de ambigüedad, no tener la certeza y sentir en el centro del pecho la piedra del temor, la conmoción, el miedo de tu próxima respuesta. Bueno, voy a leer la venda. Hay una de estos memes que se comparten mucho por WhatsApp y por ahí. Hay uno muy gracioso que me llegó en esta época precisamente, que se veía una chica que decía, antes tenía una venda en los ojos, pero ahora se me cayó y con ella me hice un lazo, ¿no? Pues yo hice un poema. Quitarse la venda, dejar el alma afuera,
a la intemperie, desnudarse y sobrevivir contra la piedra, el huracán de la memoria, la cucharilla del recuerdo dando vueltas en el café del desayuno, el torbellino de mentiras agitándose en el centro de la taza, un agujero negro, desagüe, sumidero, donde van a parar las madrugadas, el dolor, la ilusión corrompida, los insomnios. Ver de repente y ver que no veía. La verdad te da un codazo en todas las narices. La inocencia rueda calle abajo. Se despeñan los poetas románticos, los versos. La poesía es solo una provincia inhóspita, un hogar desagradable, la habitación, la lengua. El mundo es incómodo, es amargo, y hay que salir al ruedo cada día como si no pasara nada, arrimar el daño en una esquina, orillar la pérdida, llorar la muerte sola y hacia adentro, tragarse las sentencias, los refranes. El amor es ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y despertar de un golpe, abandonar el azúcar, el útero materno, a quemarropa salir de la caverna, dejar atrás la oscuridad y en la absoluta negrura sentir de repente toda la luz del mediodía atravesándote los ojos, encandilar el corazón, bajarlo de la nube, iluminar el engaño, dejarlo al descubierto y borrar la ingenuidad con un disparo de realismo seco. ¿Uno más? Bueno, me gustaría, hay un par de poemas que me gustan mucho, uno se llama Mapa Lunar y el otro El amor era yo, pero voy a leer el último poema que se llama La última palabra. Yo he aprendido que realmente hemos superado algo cuando somos capaces incluso de agradecer esa experiencia, pues porque nos trajo algo, ¿no? Probablemente dolor, pero también aprendizaje, crecimiento, madurez. Este poema se llama La última palabra y dice: es tan trascendente elegir la palabra oportuna que pone fin al amor. No la palabra con la que se echa fuera de la casa, ni la que cierra la puerta, o la que se dice en el instante irrevocable, cuando bajamos los párpados y aceptamos la muerte al otro lado de la cama. Esas son palabras tregua que solo calman el instante, dejan el adiós verdadero suspendido en el aire, en el estómago, en el tiempo. No nos despedimos del desamor, ni acaba el duelo sin cerrar el invierno y poner la primavera sobre la lengua. Hay un olor a ángeles en el pasillo de la casa, algo parecido a un renacimiento en las luces de la calle, un principio de fiesta en el corazón. Es el momento de decir adiós, decirlo con la belleza de una bendición que lo ilumina todo y que te ve marchar, ahora sí, dándote gracias por lo bueno, por lo dichoso, por la risa, por la cuchillada que abrió el velo, la grieta por donde hoy entra esta luz. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu generosidad, por tus palabras en este agradable conversatorio que hemos tenido hoy juntas. A ustedes por asistir y a Sergio por invitarnos en la tarde de hoy. Sí, muchas gracias, Sergio, Yolanda, muchas gracias.